Santiago está vigilada por muros de roca de más de 5.000 metros de altura, pero descubrirás que la verdadera fractura de esta metrópoli no fue esculpida por la cordillera, sino por siglos de pugnas por el poder. La Plaza de Armas fue trazada en 1541 como un campamento militar diseñado estrictamente para la supervivencia. Pedro de Valdivia ordenó un damero perfecto, pero no por estética, sino porque las calles rectas permitían una línea de fuego ininterrumpida contra los asedios indígenas. El núcleo cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de superficie, donde la autoridad religiosa y civil compartían el control absoluto del territorio. Se especula que, bajo los actuales adoquines, los cimientos del imperio incaico dictaron la verdadera ubicación de este centro, utilizando líneas astronómicas previas a la conquista. Hoy, este rectángulo fundacional ya no defiende a la ciudad, pero sigue siendo el epicentro donde colisionan todas las tensiones sociales de la metrópoli. El río Mapocho fue dominado a finales del siglo XIX para evitar que sus violentas crecidas barrieran con la floreciente ciudad burguesa. Para someterlo, se utilizaron más de 30.000 metros cúbicos de mampostería y concreto, encapsulando el agua en un rígido corredor artificial. Este muro resolvió el problema hídrico, pero algunos historiadores sugieren que su diseño actuó como una frontera psicológica, separando higiénicamente a las élites de las poblaciones obreras ubicadas en la ribera norte. Al encajonar el torrente, Santiago no solo domesticó a la naturaleza, sino que petrificó sus divisiones de clase. El agua sigue fluyendo bajo puentes de hierro, pero el cauce es ahora una cicatriz permanente en el tejido urbano. El Cerro Santa Lucía se eleva 69 metros sobre el valle y fue el primer punto de observación táctica de los conquistadores europeos. Durante 300 años, este peñón de basalto funcionó como una fortaleza natural artillada para vigilar cualquier movimiento enemigo en la llanura. En 1872, toneladas de tierra fértil, estatuas de hierro y árboles europeos fueron arrastrados hasta su cumbre para disfrazar el antiguo bastión militar como un elegante parque romántico. Un número significativo de prisioneros y obreros modificaron a pico y pala su topografía escarpada. Hoy sus jardines colgantes intentan ocultar su origen sumamente violento, pero la roca desnuda que asoma entre los senderos recuerda que esta montaña nació como un instrumento de guerra. El Palacio de la Moneda fue diseñado originalmente para acuñar el tesoro imperial, requiriendo muros de ladrillo de más de 1 metro de espesor para proteger las reservas de oro. Su estructura masiva, diseñada en el siglo XVIII, estaba pensada para resistir terremotos y motines, convirtiéndose por defecto en la fortaleza ideal para el poder ejecutivo. En 1973, su resistencia fue puesta a prueba cuando toneladas de explosivos y fuego aéreo perforaron sus techos, transformando el edificio en el símbolo global de la fractura democrática. La fachada neoclásica fue restaurada meticulosamente, pero los cimientos del palacio siguen sosteniendo el peso de un trauma colectivo que redefinió para siempre la relación entre el Estado y los ciudadanos. Vientos cruzados en esta zona. Apoya los rotores con un like y estabiliza nuestro vuelo. El Cerro San Cristóbal se alza imponente a 860 metros sobre el nivel del mar, operando como la espina dorsal que divide geográficamente a la capital. En 1908, el arzobispado instaló en su cumbre una Virgen de hierro fundido de 14 metros de altura, con un peso de 36.000 kilos.
Se especula que la verdadera intención de colocar esta monumental estructura no fue solo religiosa, sino un acto de supremacía visual para afirmar el dominio de la iglesia sobre cada habitante, independientemente de su clase social. Esta montaña fue reforestada con millones de árboles para convertirse en un pulmón artificial, demostrando que en esta ciudad incluso la geografía más salvaje fue sometida por la férrea voluntad humana. El Estadio Nacional fue inaugurado en 1938 como el máximo coliseo deportivo del país, ocupando un extenso predio de 62 hectáreas. Su gradería de concreto fue diseñada para celebrar la gloria atlética frente a multitudes, pero su estructura de anillos concéntricos lo convirtió en una prisión perfecta de máxima seguridad. Durante 1973, sus pasillos subterráneos y vestuarios mantuvieron cautivos a miles de ciudadanos, donde las puertas de hierro facilitaron interrogatorios lejos del escrutinio público. Una pequeña sección de gradas de madera se mantiene hoy intacta, sin restaurar, obligando a los miles de espectadores que asisten a la brillante fiesta del deporte moderno a sentarse directamente frente al imborrable recordatorio físico de la mayor tragedia del recinto. Suscríbete a la tripulación y asegura nuestras próximas coordenadas. La Gran Torre Santiago perfora la atmósfera alzándose a 300 metros, consolidándose como el edificio más alto de América Latina. Para evitar que la estructura colapse en uno de los territorios más sísmicos del planeta, sus cimientos requirieron más de 60 pilotes de concreto incrustados a 50 metros bajo tierra. Este obelisco de cristal fue diseñado para proyectar la sombra del éxito económico sobre el resto de los barrios tradicionales. Algunos teóricos sugieren que su diseño puntiagudo actúa como un faro intimidatorio que redefinió el centro de gravedad de la ciudad, desplazando el histórico eje del poder político hacia el nuevo y blindado enclave de las corporaciones multinacionales que hoy dominan el cielo capitalino. El radar muestra un horizonte despejado. Comenta qué metrópoli quieres que exploremos próximamente. El templo votivo de Maipú fue erigido para cumplir un juramento militar de 1818, marcando el punto exacto donde se selló la definitiva independencia. Su monumental estructura de hormigón armado, con arcos parabólicos que se elevan a más de 80 metros, requirió miles de toneladas de cemento para su consolidación. Aunque su función es estrictamente espiritual, su diseño macizo evoca la imponente estética de una fortaleza militar infranqueable. Una teoría no confirmada plantea que su colosal tamaño no buscaba únicamente honrar a la Virgen, sino intimidar visualmente cualquier intento de reconquista, anclando el concepto de soberanía en la arquitectura religiosa. Hoy, esta fortaleza de concreto domina los suburbios, fusionando para siempre la fe con el triunfo bélico. Desde la estratosfera, Santiago revela una verdad incómoda. Sus cerros, ríos y edificios también cuentan una historia de control y desigualdad. Porque aquí los verdaderos sismos no se miden en Richter, sino en la distancia entre quienes dominan las alturas y quienes sobreviven en la base de la cuenca.